مساء الخير. أن يختطف رئيس دولة انتخب ديمقراطيا ويحظى بالشرعية، فهذا يستأهل تأبينا للقانون الدولي ومنظومة العلاقات الدولية. لقد خلقت العولمة شوقا فضوليا للحظات الغريبة ومتعة بقصص الإثارة الهوليوودية. يريد الإعلام الغربي التركيز على جانب النجاح الاستخباري والعسكري في هذا الاختطاف، كي ينسى العالم أن ما حدث ببساطة هو بلطجة سياسية. بلطجة سياسية اكتست بثوب جديد هذه المرة، لا تختلف عن احتلال العراق ولا عن تدبير الانقلاب العسكري في تشيلي ضد سلفادور أليندي عام 1973، ولا تحريك العصابات ضد ثورة الساندينيستا في نيكاراغوا في الثمانينيات، ولا السرقة الأمريكية لشحنات الكمامات أثناء وباء كورونا عام 2020، ولا قصف المنشآت النووية الإيرانية في الحرب على إيران عام 2025. لم يختلف شيء سوى أننا أمام مشهد جديد في شكله وسيميائيته وطريقة إخراجه. في هذه الحلقة الخاصة من برنامج ببساطة مع ليدا جيفارا، نحاور المناضلة الأممية ابنة الأيقونة الثورية العالمية أرنستو تشي جيفارا، ونسألها عن تبعات الاختطاف. كيف استيقظت فنزويلا على هذا الخبر؟ وكيف تواصل الحكومة البوليفارية عملها؟ وما الذي تستشعره أمريكا اللاتينية بعد الاختطاف؟ وما الذي ينتظره العالم من مغامرات أمريكية جديدة عابثة بأسس النظام الدولي؟ مساء الخير دكتورة إليدا، ومرحبا بك معنا مجددا. Muchas gracias. نبدأ معك بالسؤال الأول، كيف تصفين ما حدث في فنزويلا في هذه العملية، عملية الاختطاف، هذه الجريمة الكبرى في 3 يناير؟ Realmente es algo inadmisible. Sí, no tiene uno palabras para poder expresar los sentimientos que esto provoca, porque hay una indignación tremenda en el pueblo, en todos los pueblos latinoamericanos en general. Estados Unidos ha demostrado una vez más la prepotencia con que se maneja su política exterior, la forma del garrote, es decir, a la fuerza todo. No es capaz de ser diplomático, de tener una conversación en igualdad de condiciones con otro pueblo. No entiende eso. Él va simplemente a lo que él desea y lo hace de la manera que le parezca mejor para ello. Para nosotros es una falta de respeto total a nuestros pueblos. Es una manera más de demostrar que el gobierno de Estados Unidos sigue haciendo lo que quiere y desgraciadamente es porque todos nosotros se lo seguimos permitiendo. دكتورة إليدا، الحرب على المخدرات ستار دخاني آخر، اسم مستعار للحرب على دولة ذات سياسة استقلالية وذات سيادة وهي فنزويلا. هل أقنع هذا العنوان، الحرب على المخدرات، جمهور أمريكا اللاتينية بما في ذلك من هم خارج حدود فنزويلا؟ Nada más están convencidos los que quieren convencerse de esto. Es decir, no hay manera de que un pueblo acepte este tipo de situación. Porque en primer lugar, ¿quién le dijo al gobierno de Estados Unidos que ellos son la policía internacional? ¿Quién le dijo al gobierno de Estados Unidos que ellos tienen el derecho de controlar la justicia internacional? Pero además de eso, ¿dónde están las pruebas? No han presentado una sola prueba contra el presidente Maduro. Ni una. Hasta el momento no hemos visto ninguna prueba. Entonces, primero, muestra que es una mentira total lo que están hablando. Pero en segundo lugar, pensemos, si hubiese una prueba contra el presidente Maduro, ¿con qué derecho lo juzga Estados Unidos de Norteamérica? En todo caso, esa prueba tendría que ser presentada a los tribunales de su país, de Venezuela, y el pueblo venezolano tomaría la única decisión posible en ese sentido, juzgarlo o no. Pero eso nada más puede hacerlo el pueblo venezolano. ¿Quién le dijo al gobierno de Estados Unidos que ellos pueden hacer semejante cosa? Esto es totalmente totalmente inadmisible, pero lo peor, ¿sabes qué es? Es la falta del respeto al derecho de los pueblos. Benito Juárez lo dijo una vez, el derecho, el respeto al derecho del ser humano es el respeto a la paz, es el camino a la paz.
Y el gobierno de Estados Unidos está provocando situaciones muy difíciles de aceptar, muy difíciles de aceptar. دعيني دكتورة إليدا أن أتوقف عند هذا العنوان، عنوان الحرب على المخدرات. بداية، بحسب التقرير العالمي بشأن المخدرات والصادر عن الأمم المتحدة عام 2025، هنالك ملاحظة أن زراعة الأفيون في أفغانستان على سبيل المثال تراجعت من عام 2022 إلى عام 2024، بمعنى أنها عام 2024 تراجعت بنسبة 95% عن عام 2022. وما الفاصل بين كل هذا؟ هو الانسحاب الأمريكي، بمعنى أن الوجود الأمريكي كان يرفع من نسبة زراعة الأفيون في أفغانستان، وأن هذه النسبة تراجعت بعد الانسحاب الأمريكي. لا أعلم من أين تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الجرأة للحديث عن حرب عن المخدرات في ظل هذه الإحصائيات، ولا سيما بأن الرئيس الثوري في فنزويلا نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي كان يقول دائما بأن إيفان دوكي في كولومبيا يحول كولومبيا إلى دولة مخدرات، وهو الرئيس الذي كان قبل غوستافو بيترو. آنذاك كان يقول ترامب بأن إيفان دوكي هو صديق له، وكان هنالك علاقة تجمعه به بشكل مباشر. عندما كان يحذر نيكولاس مادورو من دور الكولومبي مع إيفان دوكي في المخدرات، كان ترامب يتقرب من إيفان دوكي. في جانب آخر أيضا يمكن الحديث عن أن 2.7% من الفئة العمرية من 15 سنة إلى 64 عام في الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى الكوكايين. قبل أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن مصادر العرض وتكذب فيها أيضا، فلتبحث عن الطلب. ما هي أسباب الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الكم الهائل من المخدرات؟ ما الذي خلقته الثقافة الأمريكية بنسختها وطبعتها الإمبريالية لتنتج مجتمعا يستهلك المخدرات إلى هذا الحد؟ ما رأيك في ذلك دكتورة إليدا؟ Yo creo que tienes razón en ese planteamiento, es muy claro. Es decir, el gobierno de Estados Unidos debería controlar a los que consumen esas drogas dentro de su propio país. Y no solo Estados Unidos, también la vieja Europa es gran consumidor de este tipo de sustancias, no solamente cocaína, cualquier cosa. En este sentido es real, es decir, si ellos quieren realmente hacer una limpieza de drogas, lo primero que tienen que ver es dónde está el negocio, quiénes consumen esas drogas. Es un negocio, simple y llanamente es un negocio. Y Estados Unidos es un gran consumidor y es además un cómplice de eso. Son necios, realmente necios al culpar a nuestros pueblos de algo que son ellos los únicos responsables. Si ellos no pagaran esa droga, no existiría. دكتورة إليدا، هنالك ما يثير المقارنة بين ما حدث في خليج الخنازير في كوبا سابقا في الستينيات، وفي المرتين كان الهدف الأمريكي هو التخلص من النظام الثوري في البلاد. في المرتين كان هنالك دور كبير أيضا للCIA. من روح هذه التجربة الثورية الكبيرة في كوبا التي كان الثائر الأممي الكبير أرنستو غيفارا جزءا منها، كيف تقرأين المقارنة أن المطلوب، أن الهدف، أن العين، أن التصويب هو بالأساس على النظام الثوري لما له من إيجابيات وليس لأي سبب آخر؟ Es importantísimo que se den cuenta que puede haber similitudes, claro, las hay, porque Estados Unidos no es para nada original. Repite y vuelve a repetir las mismas cosas que ha hecho durante siglos. En Girón, Playa Girón, hay una diferencia, y es que ellos utilizaron a cubanos mercenarios para comenzar el ataque. Y una vez que estos mercenarios cubanos hubiesen llegado a un poder relativo, podrían pedir la ayuda oficial del gobierno de Estados Unidos. En los demás lugares no ha ocurrido así. Sí, han sido las tropas estadounidenses las que han entrado directamente a tomar rehenes o acabar con los pueblos. Por ejemplo, Panamá, con el presidente Noriega, que entre paréntesis fue puesto por la CIA. Entonces, cuando ya le lo convino, cuando ya le molestó, hicieron una penetración dentro del pueblo panameño, acabaron con hombres y mujeres civiles, asesinaron a parte de ese pueblo y llegaron a Noriega y se lo tomaron prisionero. Eso mismo intentaron hacer ahora en Venezuela, claro, más sofisticadamente, digamos.
pero es el mismo tipo de relación. Lo mismo que hicieron en Irak, ¿se acuerdan de Irak? Como llegaron y capturaron a Saddam Hussein. Es la misma situación. Es decir, el gobierno de Estados Unidos repite esquemas, no son para nada originales, la verdad. Y el problema, lo dije desde el inicio, es que ellos siguen repitiendo estos esquemas porque nosotros se lo permitimos. Y usan, por supuesto, excusas como la del narcotráfico, como la de cualquier cosa que se les ocurra en ese momento para hacer ese tipo de acciones contra nuestros pueblos. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los gobiernos no se doblegan, cuando los presidentes simple y llanamente no doblan la cabeza, no aceptan lo que Estados Unidos dice y no permiten el robo de sus propios bienes, de lo que es propiedad de nuestros pueblos. Y eso es el efecto, eso es el problema. Es decir, cada vez que han hecho una invasión de esta es un objetivo económico real. Por ejemplo, Panamá. ¿Qué ocurre en Panamá? Lo primero la vía, es decir, el canal de Panamá. Ellos querían de todas maneras apoderarse de ese canal. Bien, hacen la invasión a Panamá. Después viene, por ejemplo, Irak. ¿Qué quieren en Irak? Petróleo, agua, posición geográfica importante en el continente. Después, Venezuela. ¿Qué quieren de Venezuela? Venezuela tiene la reserva de petróleo mayor del mundo, está reconocida científicamente. Pero no solo eso, Venezuela tiene agua también, pero además tiene minerales específicos, muy importantes para toda la nueva tecnología en el mundo. Y eso es realmente los objetivos que ellos persiguen. Ah, cuando los gobiernos no se venden, cuando no bajan sus cabezas, ahí va el ataque de Estados Unidos contra nuestros pueblos. آه، دكتورة إليدا، ما حدث كان اختطافا، أو طبعا كما يعبر عنه بطريقة صحيحة اختطاف عسكري لرئيس دولة. عبر الرئيس مادورو عن ذلك بقوله: أنا رئيس فنزويلا وأنا أسير حرب واختطفت من منزلي. ما الذي يعنيه ذلك لمعنى النظام الدولي، صورة النظام الدولي، شكل النظام الدولي، دور الهيئات الدولية في العالم؟ ما الذي يعنيه وجود مجلس الأمن والأدوار التي يؤديها؟ ما الذي يعنيه وجود الهيئات الدولية القضائية؟ وكيف ترى الحكومات الثورية في أمريكا اللاتينية، كيف تنظر إلى هذه الجريمة الكبرى، جريمة الاختطاف؟ إذا نحن نتحدث عن زوايا نظر مختلفة. زاوية النظر المتعلقة بكيف نقرأ وكيف نشاهد اليوم هذه الهيئات الدولية، مجلس الأمن والهيئات القضائية وغيرها، وكيف تنظر الحكومات الثورية في أمريكا اللاتينية إلى هذه الجريمة الكبرى. Bueno, en primer lugar, así, lo definimos como un crimen. Ese secuestro de un presidente y el asesinato de hombres y mujeres para lograr ese objetivo es una de las cosas que más nos lastima y que más nos duele como pueblo. Eso es duro, muy duro. Pero hay que reaccionar. Y los pueblos revolucionarios, los gobiernos que de verdad respetan a su pueblo, ya han levantado la voz. Fíjense la reacción inmediata de Cuba, por ejemplo. En menos de 2 horas ya estaba movilizado el pueblo en la plaza delante de la Embajada de Estados Unidos y ahí se hizo un trabajo de verdad de conciencia, de que todo un pueblo está listo para el combate, está listo para resistir lo que venga. No tenemos miedo, ningún tipo de miedo. Miren lo que ha pasado con el mismo pueblo venezolano, cómo está en las calles pidiendo por su presidente. ¿Cómo puede hablar alguien de un tirano o de un narcotráfico? ¿Cómo puede decir eso a alguien? Cuando su pueblo lo defiende, cuando su pueblo lo ha elegido más de 3 veces democráticamente y está hoy exigiendo el regreso de su presidente. Eso habla por todos nosotros. Brasil, México, Uruguay han levantado la voz para pedir, incluyendo también Colombia, para pedir el regreso del presidente, el respeto a un derecho internacional. Pero, ¿qué pasa con las organizaciones internacionales? ¿Qué ocurre con ellas?
La ONU está lenta, muy lenta. ¿Pero por qué? Porque tenemos que acabar de democratizar esa organización internacional. No puede seguir existiendo en el seno de Nueva York, en el seno de Estados Unidos. No es justo. ¿Dónde tiene que estar Naciones Unidas? ¿Dónde tiene que estar? En el corazón de África, por ejemplo, que uno de los continentes más lastimados y más pobres del planeta. Ahí tiene que estar Naciones Unidas. No hemos podido sancionar a Israel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre lo veta. No podemos hacer uso del derecho de pueblo en Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo veta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si queremos realmente unas Naciones Unidas democráticas que cumpla con el papel para el cual fue creado en la Segunda Guerra Mundial, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, significa entonces que tiene que estar en otro lugar, que no puede tener la influencia directa de Estados Unidos para sus decisiones. Así no sirve, así no funciona Naciones Unidas. Entonces, tenemos de verdad que llegar a un acuerdo. Fíjese, tenemos que pensar en que hay potencias fuertes en el mundo que hoy tienen voz también, una voz fuerte. Está China, está Rusia. Ellos están exigiendo el derecho de Maduro a estar en su país, el que se devuelva el presidente a su país. Pero están también mirando, porque ¿qué pasa con esto? Si nosotros permitimos esta situación, estamos abriendo una puerta al caos de la humanidad. Entonces quiere decir que cualquier país que quiera algo de otro puede agredirlo, puede irse encima de él. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. A ver, si esta acción la hubiera hecho Rusia o China, dígame, ¿cuánto sería la explosión internacional? ¿Cuánto hablarían contra eso? ¿Y qué pasa? Lo hace Estados Unidos y ¿qué pasa? ¿Dónde está la reacción de todo el mundo ante esto? ¿Dónde están las sanciones contra Estados Unidos? Yo no las veo, no las veo. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué derecho internacional estamos hablando? Si seguimos permitiendo que el gobierno de Estados Unidos haga lo que quiere hacer contra nosotros. ¿Qué es eso? ¿Hasta cuándo? دكتورة إليدا، دعيني أتوقف عند الحالة الكوبية بالتحديد. المواقف، الدور الكبير الذي لعبته كوبا تاريخيا في القارة اللاتينية، هي كانت نقطة إشعاع ثوري، خزان فكري، خزان طبي، خزان مساعد ومساند في مشاريع محو الأمية، وقد ساعدت كل الدول التي نشأت فيها حكومات ثورية وحكومات يسارية بما فيها فنزويلا. المشهد الذي رأيناه مؤخرا باتصال وتواصل مستمر مع كل هذه المساندة الكبيرة من كوبا إلى الحكومات الثورية في أمريكا اللاتينية، مشاريع محو الأمية، الأطباء، المساعدة في المشاريع الإنمائية وما إلى ذلك. كنا أمام مشهد الشهداء الكوبيين الذين قضوا أثناء تأديتهم للواجب. كيف تعلقين على ذلك؟ Nuestros compañeros estaban ahí en Venezuela porque los organismos homólogos al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas cubanas pidieron esa ayuda. Y nosotros mandamos hombres y mujeres para allá porque ellos lo pidieron. Nunca Cuba mandará a nadie por gusto o porque quiera Cuba, no. Nosotros siempre esperamos que un país, que un gobierno pida ayuda y nosotros, si podemos, la brindamos. Ahora bien, esto todavía no se sabe exactamente qué pasó. Estamos como en una nebulosa de la guerra, ¿no? Todavía no tenemos exactamente todos los datos, pero sí hay algo cierto. Hemos perdido a 32 seres humanos, a 32 hombres cubanos, muchos de ellos muy jóvenes. Y eso lacera a cualquier persona. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus compañeros, tus vecinos, y ya nunca lo vamos a volver a ver alegres, risueños. Y eso duele, realmente duele. Pero ¿sabes lo que Fidel dijo una vez? Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Y nosotros esperemos y esperamos que esa injusticia realmente tiemble, porque nos ha costado muy caro.
Nos ha costado vida de hombres lindos, hermosos, que estaban cumpliendo con su deber internacionalista. Y eso es algo que el pueblo cubano no olvida nunca y tampoco perdona, nunca. Por tanto, exigimos también justicia para todos esos muchachos que perdimos allí. Y de alguna manera el pueblo cubano la va a obtener, no hay duda de eso. دكتورة إليدا، ترامب يقول بأن كوبا ساقطة حاليا وهي مسألة وقت قصير حتى يسقط النظام حسب تعبيره. روبيو وزير الخارجية من أصول كوبية هدد كوبا بوضوح، بشكل واضح هدد كوبا أيضا روبيو. كيف ترين المشهد الداخلي في كوبا فيما يتعلق في هذا الجانب، وكيف تعلقين على هذه التهديدات؟ Mira, una cosa que Estados Unidos nunca ha logrado entender es que hay una unidad de pueblo. Esta revolución socialista, a apenas 90 millas de distancia de la potencia económica y militar más poderosa del planeta, ha resistido más de 60 años por la unidad del pueblo. Eso es algo que quizás sea difícil de entender porque tenemos situaciones económicas muy duras, realmente difíciles. Nos falta energía para poder alumbrar a todo el país y darle la energía necesaria en cada hogar. Nos faltan entonces también, por supuesto, alimentos. Son muy caros en muchas ocasiones. Son difíciles. Nos faltan medicamentos, porque el bloqueo, ese bloqueo que también es un genocidio contra un pueblo, ese bloqueo impide que Cuba pueda adquirir libremente alimentos y medicamentos. Nos han puesto en una lista, además, como si fuéramos patrocinadores del terrorismo. Y eso impide que cualquier banco internacional que se respete pueda comerciar libremente con Cuba. Son situaciones muy duras. Pero ¿saben qué? El pueblo cubano demuestra una y otra vez que al imperialismo yanqui no se le puede aceptar, pero nada, absolutamente nada, ni tantico así, decía mi padre. Y eso es una verdad tremenda. El pueblo cubano está preparado. Yo soy médico y ya peino canas, estoy vieja, pero todavía disparo bastante bien. Y por defender palmo a palmo la tierra donde vivo, estoy pero convencida de que puedo hacer mucho todavía, muchísimo, y lo haré. Así que no se confunda, no crea el imperialismo yanqui que pueda amenazarnos de ninguna manera. Mucho daño nos ha hecho y nos sigue haciendo económicamente, eso es cierto, pero nunca nos ha doblegado, nunca hemos bajado la cabeza y no lo vamos a hacer ahora. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Eso se los puedo garantizar. دكتورة إليدا، أريد أن أستطرد معك أكثر فيما يتعلق بالمشهد الدولي، الموقف الدولي، الموقف والرؤية الشعبية العامة لطبيعة الاستجابة الدولية تحديدا مع روسيا والصين. ولكن بعد هذا الفاصل تفضلوا أعزائنا المشاهدين بالبقاء معنا. أعزائنا المشاهدين، نجدد التحية لكم في حوارنا الخاص وفي هذه الحلقة الخاصة مع المناضلة الأممية إليدا غيفارا، ونستكمل فيما يتعلق بالمشهد الدولي. دكتورة إليدا، كنا قد تحدثنا بشكل سريع ومختصر عن الموقف الروسي والموقف الصيني. كيف يمكن أن تقيمين أو تصفين لنا المزاج الشعبي العام في دول أمريكا اللاتينية، سواء في فنزويلا أو سواء في كوبا، في
فيما يتعلق بالموقف الروسي وفيما يتعلق بالموقف الصيني من شعوب كثيرة في العالم تقول نريد استجابة أسرع، نريد استجابة أقوى، نريد تضامن أعلى مستوى لمنع الأمريكي من هذه الخطوات المغامرة ضمن ذهنية ترامب التي تعمل كما يقول بوب وودورد في كتاب الحرب، تعمل بالغريزة. فلا بد من مواجهة هذه الغريزة التي تتحرك فيها الولايات المتحدة الأمريكية بمنطق استجابة أسرع، بمنطق استجابة أقوى. هل هذا هو المزاج العام لدول أمريكا اللاتينية وشعوبها فيما يتعلق بالموقف الصيني والروسي؟ Nosotros quisiéramos, por supuesto, que tanto Rusia como China pudieran actuar mucho más enérgicamente, eso es cierto, pero no estamos pidiendo una tercera y última guerra mundial, de eso no se trata. No, lo que queremos es la reacción de verdad de los pueblos, que se den cuenta que no podemos seguir permitiendo actos como este, de ninguna manera, y que hay que ponerle fin a esa prepotencia de Estados Unidos. Y hay formas, hay formas. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes si no le venden ni una gota de petróleo al gobierno de Estados Unidos hasta que no devuelva al presidente Nicolás Maduro a Venezuela? Podría ser una reacción y no tiene que ser China, no tiene que ser Rusia. Pueden ser todos los países productores de petróleo en el mundo. Eso sería muy efectivo, ¿no creen? Ahora, China y Rusia tienen papeles importantes en Consejo de Seguridad y tienen, por supuesto, que usar esa fuerza para exigir el derecho internacional. Porque lo importante es que todo el mundo entienda que, como decía nuestro José Martí, ver en calma un crimen es cometerlo. ¿Entienden eso, verdad? Ver en calma un crimen es cometerlo. ¿Qué es lo que nos está pasando con Palestina hoy? Es lo que nos está pasando todavía hoy con todo lo que ocurre en Gaza y nosotros no hemos sido capaces de frenar a Israel. Entonces, tenemos que pensar en eso como pueblo y tenemos que reaccionar, pero como pueblo, con unidad de pueblo, exigiendo a los gobiernos que hagan su papel de verdad. Si representan nuestros intereses, tienen que defender esos intereses. ¿Y cuál es el interés más importante de un pueblo? Su dignidad, su cultura, su soberanía. Eso es muy importante. Tenemos que actuar como una unidad, buscando siempre la paz, porque sin ella no podemos avanzar, pero exigiendo nuestros derechos y usando nuestra fuerza como pueblo para poder lograr los objetivos que queremos. دكتورة أليدا، كيف تقيمين موقف الدول الأوروبية؟ القارة الأوروبية لطالما صدرت صورة بأن كل نظريات العقد الاجتماعي، كل نظريات العقد السياسي، وكل نظريات منظومات الحكم أو النظريات المؤسسة لأشكال الحكم في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وما إلى ذلك، صدرت القارة الأوروبية نفسها بأنها مرجعية أساسية في هذا الاتجاه، تحديدا في القرنين العشرين والحادي والعشرين وأيضا حتى القرن التاسع عشر. برأيك المواقف الأوروبية الرسمية بالتحديد فيما يتعلق بجريمة اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كيف نقرأها اليوم؟ هل تجد القارة الأوروبية نفسها محرجة؟ هل تجد نفسها على فجوة مع طريقة التعاطي الأمريكي؟ هل كشفت عن وجهها الحقيقي؟ كيف تنظرون إلى طبيعة المواقف الأوروبية؟ Mira, yo creo que Europa como gobiernos se han movido muy poco, pero los pueblos otra cosa. Los pueblos europeos han reaccionado en Italia, en España, en Bruselas, en distintos lugares de Europa, la gente ha reaccionado. Y eso es importante. Eso es quizás lo más importante. Yo siempre digo, los gobiernos vienen y van, pero los pueblos son los mismos. Y esos son los que tienen la última palabra, la de vencer. Cuando un pueblo se une, no hay nadie capaz de vencer esa fuerza. Entonces,
hay que continuar movilizándose, hay que continuar en las calles exigiendo el derecho a que devuelvan al presidente venezolano a su tierra. Eso es algo que tenemos que hacer todos juntos y tenemos que continuar esas movilizaciones y nuestras voces tienen que escucharse cada vez más alto, más fuerte y con más unidad. No olviden esa palabra, la unidad. Es fundamental para poder lograr estos objetivos. نحن تحدثنا إذن عن طبيعة الموقف الأوروبي، تحدثنا عن الجريمة الأمريكية، تحدثنا أيضا عن مواقف دول أمريكا اللاتينية، وتحدثنا أيضا عن الموقف الروسي والصيني. نحن نتحدث إجمالا دائما عن فكرة تكتلين في العالم، تكتل دول الجنوب أو الجنوب العالمي الجلوبال ساوث، ونتحدث أيضا عن تكتل القوى الغربية المتمثلة عسكريا بالناتو. هنالك حوار فلسفي وسياسي معمق باتجاه هل الكتلة الغربية التي تاريخيا كانت كتلة متماسكة بشكل أو بآخر هل بدأت تضعف؟ أم أن التكتل الجنوبي العالمي لم يتبلور بعد؟ Es cierto que Estados Unidos de Norteamérica está en decadencia. Eso no lo podemos negar, pero por eso también es muy peligroso. Ustedes ven cuando hay un animal que está acorralado, cómo da dentadas o coletazos tratando de defenderse. Y eso es lo que está haciendo hoy Estados Unidos. ¿Sí? Tiene serios problemas económicos, ha perdido prácticamente la supremacía en el mundo desde el punto de vista económico y depende muchísimo de otros estados, como por ejemplo del chino. Por tanto, tienen mucho miedo a perder esa hegemonía que durante siglos han utilizado contra nuestros pueblos. Imagínense que Estados Unidos está considerado uno de los productores de petróleo más grandes del planeta. Entonces, ¿por qué tiene que venir a robar el petróleo de nuestras tierras? ¿Por qué? Simplemente porque está acostumbrado a hacerlo. Porque quiere utilizar los recursos de nuestros pueblos y dejar los suyos como de reserva. Lo que pasa es que Estados Unidos todavía no se da cuenta, que no puede sobrevivir sin nosotros. Porque el sur global, ese sur, es quien tiene realmente todas las riquezas del planeta. Es quien tiene la mayor cantidad de petróleo, quien tiene la mayor cantidad de agua, quien tiene la mayor cantidad de riquezas estratégicas. ¿Y de alimentos? Si hablamos de alimentos, díganme, ¿qué es Brasil? ¿Qué es Argentina hoy? Productores excelentes de grano y son del sur. Si vamos a ver el Congo con todas sus riquezas también, su chocolate, su café. Entonces, nosotros somos muy necesarios para ese norte revuelto y brutal. Lo que pasa es que los pueblos tienen que tomar conciencia del poder que tenemos. Tienen que acabar de darse cuenta que nosotros podemos cambiar la historia de la humanidad. Si los pueblos se unen, si los pueblos luchan por sus derechos, como está pasando, por ejemplo, con los BRICS, si ocurre eso, estamos en presencia de un cambio real de fuerza en la humanidad. Debemos aprovechar esa fuerza, debemos aprovechar esa unión entre pueblos. Me parece que es un momento muy, muy importante. دكتورة أليدا، واحدة من سمات الثورة الكوبية تاريخيا هي التماسك داخل بنية الحكومة، وكان ذلك أحيانا يصدر أو يعنون أو تكون أيقونته الأساسية ثنائيات، على شكل ثنائيات. ثنائية جيفارا كاسترو كانت التماسك في العلاقة بين الشخصيتين، كان صورة للتماسك الداخلي في داخل الحكومة في كوبا. ثنائي أيضا هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو أيضا كان تعبيرا عن تماسك الحكومة البوليفارية في فنزويلا. هوغو تشافيز قد رحل، نيكولاس مادورو الآن مختطف في الولايات المتحدة الأمريكية. هل هنالك من إشارات لتماسك النظام، لتماسك الحكومة في فنزويلا تمنع وتعرقل المشروع الأمريكي في تحويل فنزويلا إلى شيء آخر؟
هل النصف الآخر من شكل الحكومة كما كنا نتحدث عن الحكومات الثورية في أمريكا اللاتينية، هل النصف الآخر لنيكولاس مادورو يمكن القول بأنه ما زال موجودا في كاراكاس؟ Mire, yo estuve hace poco en Venezuela y vi la coherencia del pueblo, la tranquilidad con que vive ese pueblo. Es impresionante. Y es impresionante que aún después de los bombazos a que fueron sometidos, ese pueblo está en las calles pidiendo por su presidente. Hay una unidad muy fuerte y muy grande hoy en el pueblo venezolano. Ellos se han dado cuenta de que sí son dueños de su tierra y de que esos recursos les pertenecen a ellos, a nadie más. Eso es muy importante. Tienen una sensación de que esto es mío y lo voy a defender. Eso es muy hermoso y eso es exactamente lo que pasa en los pueblos cuando toman conciencia de su poder. Y eso es lo que pasa en los pueblos cuando saben que hay un futuro por delante. Hay seguridad para ese pueblo. No la van a perder, nunca, y la van a defender. Ellos están dispuestos y nosotros también. دكتورة إليدا، مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة قال أن واشنطن لن تسمح بتحويل نصف الكرة الغربي إلى مسرح عمليات لأعداء الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء الذكر بالتحديد على إيران وحزب الله. كيف تعلقين على ذلك؟ Ellos son tontos de verdad al decir semejante cosa. Son completamente absurdos al afirmar eso. Los pueblos cuando tienen independencia y soberanía pueden ser amigos de quienes los respetan. Y a nosotros nos han respetado siempre. Por tanto, somos amigos de todos los pueblos que hablan el mismo lenguaje, quiero decir, el mismo respeto a la hora de establecer una relación entre nuestros pueblos. Si es así, podemos tener ideologías diferentes, fíjense, pero hay respeto. Y cuando hay respeto, se camina sin problema. Nosotros pensamos que tanto Hezbollah como todas las defensas en ese mundo árabe es importante. Y nos sentimos orgullosos de que puedan ser nuestros amigos. Porque nosotros aprendimos a admirar el valor del ser humano. Aprendimos a valorar la integridad del ser humano. Y cuando las personas luchan por un ideal, cuando las personas luchan por el beneficio de la mayoría de su pueblo, nosotros los respetamos. Y vamos a seguir siendo amigos de todos los hombres y mujeres que luchen por la libertad en cualquier parte del mundo. دكتورة إليدا، يعني نحن الآن أمام معركة إعلامية كبرى. الإعلام التضليلي، الإعلام جزء كبير من الإعلام الغربي يريد تصدير صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في ظل هذه الجريمة، جريمة الاختطاف، لتعزيز وتصدير صورة القوة الأمريكية. ومن جانب آخر طبعا كيل الاتهامات إلى الرئيس الفنزويلي وما إلى ذلك. وفي الجانب الآخر هنالك موجة إعلامية تتضامن مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تريد أن تكسر صورة القوة الأمريكية وصورة البلطجة السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تقيمين حالة الإعلام في الطرف الثاني، في الطرف الثاني من المعادلة، وهي التي تعزز صمود وثبات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؟ Yo creo muy importante la información. La información tiene que ser directa, correcta. La información tiene que ser muy clara para que llegue a todas las partes, a todos los hombres y mujeres del mundo. Por tanto, un periodista que se respete tiene que decir la verdad. Eso por principio. Segundo, si tú te dejas
comprar por el enemigo, tú te conviertes en un títere, simple y llanamente. Ya no eres un comunicador, ya no eres un periodista. Eres simplemente un títere que manejan los grandes intereses comerciales, pero no los intereses de tu pueblo. Por tanto, la claridad de las cosas es en este momento primordial. Hay que llegar a la mayor cantidad de gente posible con esa verdad. Es muy importante, porque saben una cosa, las personas que no conocen la realidad no pueden reaccionar ante ella. Y nosotros necesitamos esa reacción. Esa reacción. Yo siempre recuerdo a un poeta latinoamericano, César Vallejo, y él tiene un poema de un cadáver que está muriendo. Le llama así. Vienen hombres y mujeres y el cadáver sigue muriendo. Vienen muchos hombres y mujeres, pero el cadáver sigue muriendo. Viene toda la humanidad y el cadáver se levanta y comienza a andar. Y eso es lo que nos hace falta. Esa masividad de pueblo, esa fuerza de pueblo para exigir los derechos, para que se respeten nuestros derechos, para que no se vuelvan a cometer atropellos como el que se acaba de cometer contra el presidente Maduro. Hay de verdad que tener en cuenta que hay una fuerza interna que tenemos que explotar y que hay que explotarla a través de la comunicación, a través de la verdad de esa comunicación. Por tanto, cada periodista en cualquier rincón del mundo que se levante a decir la verdad tiene todo mi respeto. دكتورة أليدا، في سؤال أخير يتعلق بكيان الاحتلال الإسرائيلي. على سبيل المثال ماريا كورينا ماتشادو وحزب الفنتي بشكل عام ربما في عام 2018 أو عام 2019 وقعت اتفاقا مع الليكود، أي مع بنيامين نتنياهو، أي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الإبادي المجرم لتوطيد العلاقات. لماذا تتحمس إسرائيل على اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؟ Exactamente por eso, porque Israel piensa que de verdad puede tener una socia en esa señora, que tiene un nombre que es mejor ni pronunciarlo. Y no vale la pena hablar de semejante cosa. Es realmente vergonzoso. Es vergonzoso que una persona que ha nacido en una patria, en una tierra grande, sea capaz de pedir una invasión contra su propio pueblo, contra su propia gente. Eso es mejor ni hablar de esas personas. No perdamos el tiempo con eso. Ahora, Israel es otro tanto. Ese gobierno israelita ha demostrado que es un discípulo maravilloso de Estados Unidos de Norteamérica. Y tristemente nosotros hemos permitido que esto continúe. Es algo que uno no puede a veces expresar con palabras, pero uno siente una indignación tan grande cuando tú ves las imágenes de lo que hoy es Gaza, cuando tú ves esos niños. Ay, es imposible quedarte tranquila. La cosa que te da por dentro es extraordinariamente fuerte y te sientes tan impotente porque no somos capaces de unir las fuerzas que tenemos, no somos capaces de derrotar a un enemigo así. Entonces, ¿qué esperamos para la humanidad? Cuando una humanidad pierde la ética para vivir, pierde el derecho a existir. Nosotros no podemos obviar eso. Tanto Israel como el gobierno de Estados Unidos tienen que frenar ya, tienen que parar ya. No puede seguir esto, de ninguna manera. Y solo nosotros, los pueblos, podemos frenarlo. Yo confío en eso, en la fuerza de los hombres y mujeres dignos, en la fuerza de los hombres y mujeres que aman la libertad, que aman la dignidad de sus pueblos. Tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias. Como decía el Che, hasta la victoria siempre.
دكتورة أليدا، شكرا جزيلا على هذه الإحاطة الكبيرة فيما يتعلق بهذه الجريمة الكبيرة باختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. أعزائي المشاهدين، على لقاء يتجدد مع البرنامج المهم والكبير ببساطة، وأيضا دائما مع أليدا جيفارا. Gracias a ustedes también.